¿En qué consiste el derecho internacional público? ¿Te intriga saber qué leyes se aplican cuando los estados interactúan en el escenario mundial? O mejor dicho aún, ¿necesitas aprenderte este concepto para tu asignatura de derecho o porque estás estudiando una oposición o simplemente eres un apasionado del derecho internacional? Bueno, no te preocupes porque has llegado al vídeo adecuado. Estás en Derecho Virtual, donde te explicamos todos los conceptos jurídicos para que los entiendas en clases de 6-8 minutos. Y hoy vamos a ver al detalle en qué consiste esto del derecho internacional público. ¿Qué es el derecho internacional público? Bueno, pues este básicamente es el conjunto de normas, acuerdos y tratados que los países siguen en sus relaciones mutuas. A diferencia del derecho interno, es decir, el derecho propio de cada país, este derecho rige las acciones en el ámbito internacional. Veamos esto con un ejemplo real. El Tratado de París de 1951. El cual estableció la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, siendo este tratado internacional un precursor clave de la Unión Europea. Pues bien, este tratado es un ejemplo perfecto de cómo los países pueden cooperar en beneficio mutuo, siendo un claro detalle de derecho internacional. Ahora que ya sabes el concepto de esta rama del derecho, ¿sabes cómo empezó el derecho internacional público? Bueno, pues esta rama del derecho tiene sus raíces en las necesidades de las sociedades de interactuar, comerciar y resolver conflictos, rigiéndose en un inicio por el derecho consuetudinario, es decir, los pactos y reglas verbales de cada lugar. Un hito histórico, mediante el cual se dice que nace el derecho internacional, fue el Tratado de Westfalia en 1648, que marcó el principio del sistema de estados soberanos, iniciándose la necesidad de establecer relaciones internacionales en marcos de igualdad entre naciones. Ya sabemos un poco la historia y el origen de esta rama del derecho, pero ¿cómo es esta rama del derecho en la actualidad? Pues ahora vamos a ver esto al detalle. Debes saber que el derecho internacional tiene una serie de características muy peculiares, que se caracterizan por el consentimiento de los estados para ser vinculante y también, ojo, por ser descentralizado, enfocándose en la cooperación y en la resolución pacífica de los conflictos. A partir de aquí, debes saber que en primer lugar, las normas de derecho internacional privado son principalmente tratados y convenios internacionales. Tranquilo si esto te suena chino, porque ahora luego los veremos mejor. En segundo lugar, es imprescindible como característica del derecho internacional privado que se dé lugar el consenso de los estados. Esto no es un acuerdo entre Paco y su vecino Luis, que llegan a un trato en 2 segundos con una caña, sino que es un proceso muy complejo por el cual los estados, como puede ser por ejemplo España y Marruecos, se van a tener que sentar a negociar y llegar a un acuerdo que en muchos casos no es nada sencillo. En tercer lugar, va a ser una rama del derecho descentralizada, es decir, que no van a existir una organización suprema que dirija todo, aunque tenemos organizaciones como la ONU. Estas no tienen un control supremo de todo, sino que tenemos muchas normas, ya sea entre dos naciones o a nivel grupal, como es la Unión Europea, mediante la cual se van a regular estos tratados. Y por último, y más importante aún, es necesario el consentimiento de los estados para que se generen dichos tratados y convenios. Es decir, sin un consentimiento en este caso de España, es imposible que nos obliguemos en un tratado internacional con, por ejemplo, Alemania. ¿Y sabes qué características nos falta acerca de los tratados internacionales? Pues sí, que te suscribas a Derecho Virtual si quieres aprender todas las materias del derecho con vídeos divertidos como este, ya que tenemos de todas las asignaturas que más te hacen falta. Bueno, ya sabes en qué consiste esto del derecho internacional público, pero ahora debéis saber que existen una serie de fuentes, es decir, una serie de normas que van a regular todo lo relativo al derecho internacional público. En primer lugar, tenemos, ¿sabes qué puede ser? Sí, los tratados y convenios internacionales, como te he dicho antes. Estos van a ser acuerdos escritos entre naciones para regular ciertas cuestiones, ya sean entre dos estados o a nivel internacional, siendo un ejemplo de esto el Tratado de París. Por cierto, si te interesa esto de los tratados internacionales, te dejaré un vídeo en las tarjetas donde te explico en qué consisten estos al detalle. En segundo lugar, tenemos los principios generales del derecho internacional, los cuales los vamos a explicar más adelante. En tercer lugar, por supuesto, tenemos la costumbre, es decir, las prácticas y pactos verbales establecidos entre naciones. Y en cuarto lugar, tenemos las decisiones y la doctrina judicial. ¿Y esto qué es? Pues es como la jurisprudencia del Tribunal Supremo, pero a nivel internacional. En este caso va a constituir la doctrina y las interpretaciones llevadas a cabo tanto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Bueno, esto es todo con respecto a las fuentes, pero hay una en concreto que tenemos que ver más en detalle, que son los principios del derecho internacional público. Estos principios son fundamentales entre los estados, ya que se basan y encarnan valores imprescindibles para cualquier ordenamiento jurídico, por lo que es algo fundamental. Y ojo, que además suele entrar en los exámenes. Algunos principios fundamentales de esta rama del derecho son, en primer lugar, el principio de humanidad, es decir, el respeto a los derechos humanos. En segundo lugar, el principio de no intervención, por el cual España no puede interferir en los
asuntos de, por ejemplo, de Portugal. En tercer lugar, tenemos el principio de buena fe. Sí, este principio también rige aquí. En cuarto lugar, también tenemos el principio de la prohibición del uso de la fuerza y de amenazar con ella, por la que se obliga a la resolución pacífica de las controversias entre países. Si este principio no existiera, cada problema entre países se convertiría en una guerra. Y en quinto lugar, tenemos el principio de igualdad soberana, por el cual ningún estado es superior a otro. Y por último, y más importante aún, tenemos el principio de autodeterminación de los pueblos, el cual permite a los antiguos pueblos colonizados independizarse y desarrollarse como país. ¿Pero por qué son tan importantes estos principios? Pues porque van a ayudar a asegurar que las relaciones internacionales se mantengan en un marco de respeto mutuo, si no, el mundo pues estaría siempre en guerra. Y bueno, con esto concluimos el vídeo sobre derecho internacional público. Un resumen muy rápido de lo que hemos visto. El derecho internacional público es crucial para regular las relaciones entre países. Su origen se remonta a la necesidad de interacción y resolución de conflicto entre sociedades, destacando hitos como el Tratado de Westfalia en 1748. Actualmente este derecho internacional se basa en tratados, consenso entre estados y la resolución pacífica de las disputas. Sus fuentes incluyen los tratados internacionales, los principios generales, la costumbre y la jurisprudencia internacional. Y los principios fundamentales, como el respeto a los derechos humanos y la prohibición del uso de la fuerza, van a ser pilares clave para mantener la estabilidad y el respeto mutuo en las relaciones internacionales. Por último, quiero que sepas que si este vídeo te ha sido de utilidad, en nuestra academia tenemos 2 cursos de derecho internacional, tanto público como privado, donde te explicamos al detalle cada uno de los conceptos que necesitas aprenderte de cara a tu examen para que apruebes en tan solo unas pocas tardes. Si quieres saber más, te dejaré un vídeo en las tarjetas, porque no solo tenemos formaciones de derecho internacional, sino de absolutamente todas las asignaturas del derecho para asegurarnos de que sacas la mejor nota posible. Y eso sería todo. Un saludo y nos vemos en el vídeo que viene.